tardes, Daniela. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora. En este momento vamos a ver las declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Medicina, es el doctor Douglas León Nateras. Nos gustaría conocer con respecto a los casos de difterias, además de malaria, de Zika y de chikungunya en nuestro país. La semana epidemiológica, además, el Ministerio para la Salud indicó que solamente 4 casos han sido confirmados de difterias y 2 de ellos han sido de muerte. Nos gustaría conocer las impresiones de ustedes. Desde la Federación Médica Venezolana, en compañía de presidentes de colegios de médicos y seccionales del país, le decimos a nuestros paisanos lo que está sucediendo en la semana epidemiológica número 40 y le hacemos un llamado de atención al gobierno para que tome los correctivos correspondientes. Hoy día tenemos más de 180.000 casos de malaria, de los cuales el 80% lo tenemos en el estado de Bolívar. Es realmente tenebroso ir al estado de Bolívar, y para complemento de lo que está sucediendo en Bolívar, ahora con la difteria, que comienza con 3 casos en la zona del 88, por allá en el municipio Sifonte del estado de Bolívar, luego en San Félix, en el hospital Menca de Leoni, al lado del hospital Raúl Leoni en Guayparo, y así sucesivamente en otros estados donde se ha propagado esta enfermedad que tenía 25 años sin aparecer en el país. ¿Qué quiere decir? Que después de muchísimos años de erradicación de algunas enfermedades como la malaria, que fue erradicada en la década de los 60, ahora reaparece y está establecido en el estado de Bolívar con cifras inmensamente alarmantes. La difteria, que es una enfermedad que sin tratamiento la mortalidad es cercana al 90%, sobre todo en las edades más vulnerables, los niños, las embarazadas y las personas de la tercera edad. Tenemos estos casos en el estado de Bolívar donde hubo que cerrar el hospital materno-infantil, el pediátrico de Guayparo, el Menca de Leoni. Es tenebroso lo que pasa con estas enfermedades, aparte del Zika, chikungunya, dengue, que también son enfermedades epidémicas que están establecidas aquí en Venezuela. El dengue desde el año 2002, más de 83.000 casos, y así sucesivamente todos los años con cifras alarmantes. La tuberculosis, que todos los años tenemos más de 4.000 casos de tuberculosis pulmonar en las estadísticas que no informa el gobierno. Eso hay que resaltar y reseñar con mucho énfasis. El gobierno no da la información, no sabemos cuál es la razón médica, entendemos su razón política de ocultar todo, pero no es posible, no es viable que no tengamos esa información para nosotros poder tener en el armamentario de los diagnósticos la posibilidad de hacer un diagnóstico más preciso, como pasó en el año 2007, que hubo más de 250.000 casos de parotiditis y no informaron ninguno, y esa información nos vino desde el exterior para acá, dada por la OPS. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Que hay un holocausto a la salud, hay una crisis humanitaria donde podemos decir que es un crimen de lesa humanidad lo que está pasando en Venezuela en el término salud solamente, sin meter la parte del hambre que está pasando la gente en sus casas y en la calle, donde vemos muchísimas personas recogiendo comida de los basureros y alimentándose. Y ahí vemos cómo salen comiendo los restos que consigan allí en los basureros, en los pipotes o en la propia calle. Entonces realmente es una situación muy calamitosa. Después de ser un país que tenía los mejores índices en Latinoamérica, incluso el mundo, ahora estamos en los peores niveles de mortandad y hambruna que existe en Venezuela. Doctor Nateras, nos gustaría conocer cuáles son los programas de inmunización que se están llevando a cabo en nuestro país con respecto a la prevención de la difteria. Se había dicho que se iba a inmunizar aproximadamente 1.000 vacunas para las personas para la prevención. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a esto? Vimos y oímos una declaración del gobernador del estado de Bolívar, donde hablaba de una vacunación masiva en todo el estado, y eso ha sido falso. Los médicos nos han llamado que incluso han estado en la cola en los lugares sanitarios donde están colocando las vacunas, incluidas clínicas, donde ya a las 9:30, 10 de la mañana no hay vacuna, apenas
colocan unas 25 o 30 de ellas, y eso es realmente una oferta engañosa de parte del gobernador, que por cierto, él fue el que mandó a comer piedra a la gente del estado Bolívar para que se alimentara mejor. Entonces vemos esta gran ofensa y una permanente desidia de parte del gobierno nacional y regional, que si lo comparamos con Guyana, la semana pasada estaban vacunando a nivel de la frontera con Venezuela. Veníamos declaraciones del presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, con respecto a lo que es la difteria, la malaria, el zika, el chikungunya en nuestro país. Nosotros con esta información